Bueno, continuando con la descripción de las etapas de operación del relleno sanitario, vemos que luego del control de ingreso pasa a haber un pesaje de los residuos. Esto también es ahí en la misma caseta de control de ingreso, en donde está ubicada una báscula que lleva automáticamente un registro de todos los residuos de los vehículos que van ingresando al proyecto. En el pesaje de los residuos, luego de eso viene un proceso de descargue. Luego de que ellos son pesados, que se verifican la cantidad de residuos que llegan, la calidad de los mismos, que no vayan a estar revueltos de pronto con residuos peligrosos. Entonces pasan por las vías de acceso a las zonas de descargue. Allí los operarios, tanto el conductor como el operario de celda, pasan a hacer el descargue de estos residuos. Estas actividades van muy ligadas, puesto que el descargue con la compactación de los residuos y la verificación es un proceso conjunto. La compactación de los residuos consiste en la actividad en donde un operario y con maquinaria pesada realiza la compactación de estos. Debemos de tener en cuenta pues que los residuos tienden a tener espacios uno entre otros, y lo que se busca es reducir el espacio que queda entre ellos para que nos reduzca también el tiempo de vida útil tanto de la celda como del relleno. En este proceso de compactación entra la tarea de verificación y supervisión, que allí está acompañado con una serie de profesionales como son la topografía. Ellos se encargan de mirar que el nivel y la altura de la celda sea la adecuada, que la inclinación de los taludes sea la adecuada, ya que de esta inclinación depende la estabilidad de la estructura. Entonces, cuando se ha realizado esa verificación, se procede a hacer una descarga de material de cobertura. Debemos de tener en cuenta que cuando se realiza la apreciación de la celda, debe tener la membrana que la geomembrana que se utiliza u otro material de impermeabilización de la misma. Se realiza la instalación del escape de gases, del lixiviados, todo eso debe estar listo. Pasa a una capa de residuos, luego una capa de cobertura, una capa de residuos, una capa de cobertura, hasta que llega a la totalidad del relleno de la celda. Luego de eso, se realiza una descarga de material de cobertura que le llamamos cobertura final, que es el cierre de la celda. Seguido este proceso, pues esas son actividades diarias que se vienen realizando rutinariamente durante el proceso de operación del relleno sanitario. Se realiza la limpieza de las áreas de trabajo como en todo proyecto, y por último se realizan los informes. Esta actividad es muy importante porque de allí dependen las decisiones que se tomen para la operación y el éxito del proyecto. Por ejemplo, que si hubo alguna alerta porque llegaron los residuos revueltos, que si hay algún equipo de pronto le haga falta mantenimiento, hay alguna falla en la estructura, de pronto ocurrió un incidente con algún operario. Los residuos sólidos están llegando muy húmedos porque está lloviendo, la zona se están demorando los vehículos en llegar al terreno donde está ubicado el relleno sanitario porque las vías de acceso están en mal estado por temporada de lluvia. Todas estas cosas debemos de tenerlas en cuenta porque unas son un engranaje para el éxito del proyecto, entonces unas afectan las otras, de allí la importancia de los informes. Luego de que el relleno sanitario pues viene operando por varios años, como se dispone en la apreciación inicial, pasa a verse las etapas de clausura del relleno, que prácticamente estas se dan en dos momentos. Una puede ser porque es necesario cerrarlo debido a afecciones ambientales negativas, que por lo regular es cuando no se proyectan bien estas estructuras y tienen fallas, bien sea en el escape de gases, bien sea en los lixiviados, porque los terraplenes se están derrumbando. Muchas veces no tomamos en cuenta las características del terreno, o simplemente pues las placas tectónicas. Todo esto afecta el cambio de movimientos en la tierra, todo eso afecta y puede ocasionar pues que haya un cierre de un relleno sanitario antes del tiempo estimado, o lo otro es el cierre definitivo por terminación de la vida útil del mismo.
En estas etapas de clausura del relleno sanitario, obviamente se tienen en cuenta características como todos los procesos de monitoreo para que este se haga de manera efectiva y que también se lleve un registro y un control de todos los procesos físico-químicos que se llevan a cabo en un relleno luego de su clausuración o de que se para su operación, pero ahí siguen obviamente realizando monitoreos porque los residuos van a estar latentes, porque todavía están en procesos de descomposición, porque van a haber lixiviados, van a haber gases, entonces todo eso tiene que tener un constante monitoreo. Como segundo punto del trabajo realizado, pues tenemos el análisis poblacional de la región. En mi caso está el municipio de Tarquihuila. Acá recolecté unos datos históricos con referencias de la base de datos del CISBEN. Aquí se realizó pues el cálculo del promedio de la tasa de crecimiento anual teniendo en cuenta el método exponencial. Aquí como podemos ver estos son los datos desde 1993 de cuánto fue la población, 12.484 y hasta ahorita el 2017 tenemos 17.671 habitantes. Este dato es con corte al mes pasado. Aquí vemos una serie de operaciones que se realizan para poder tener la tasa de crecimiento anual, que consisten en realizar unas fórmulas teniendo en cuenta los datos del primer año de la población del censo posterior y el anterior, que nos arrojan unas tasas de crecimiento por cada periodo y a este luego se le halla un promedio que nos da 0,07 en este caso. Teniendo en cuenta eso, pues se hace el análisis poblacional, teniendo en cuenta el método exponencial, como decía ya anteriormente, que la población proyectada teniendo en cuenta la población inicial por el exponente de la tasa de crecimiento anual y se tienen en cuenta los años en el primer año en donde se tienen datos y el primer año de donde se obtienen datos y el año que tenemos proyectado, como en este caso el relleno sanitario es proyectado a 20 años, por eso está el 2037 y 1993 corresponde al primer dato de población que es referente a 1993. Como tercer punto, pues teníamos que desarrollar un cronograma de acuerdo a las etapas de construcción y operación y clausura del relleno sanitario. Yo realicé aquí está una parte del cronograma de la etapa de construcción. Aquí se pueden evidenciar todas las actividades que se realizan inicialmente. Yo la plasmé desde el año 2017, finalizando este año 2018 y 2019. Aquí como podemos ver, en el 2017 casi no hay avances, en el 2018 ya empiezan algunas operaciones como lo son actividades de adquisición de vehículos recolectores, adquisición de equipos de protección personal, recolección de transporte, todos los estudios que se deben hacer, la elaboración del proyecto, construcción de estructuras. Estos numeritos que se ven acá corresponden al porcentaje de avance de las operaciones iniciales, que son las construcciones de vías de acceso, construcción de trincheras, de pozos tanto de lixiviados pues como para tomar las muestras de monitoreo que se deben. Entonces estos numeritos corresponden al porcentaje de avance de todas las actividades que yo anuncié en este cronograma, que si sumamos cada uno de estos numeritos nos debe dar el 100%, o sea que el 2018 las actividades iniciales de todo lo que son operaciones, todo lo que es proyección, deben estar al 100% ejecutadas. Por otro lado está el cronograma de etapa de operación y clausura, que lo distribuí en los últimos 20 años, ya que ese puede ser el tiempo estimado para la operación del relleno sanitario. Entonces empieza desde el 2020 y termina en el 2037 con la clausura de este. Durante el 2020 al 2029, como vemos acá los numeritos en rosado, estas X representan todas las actividades que se realizan de manera repetitiva en
en el proceso de operación, como la separación en la fuente, la recolección de residuos, todas las etapas que les hablaba anteriormente, ingreso de vehículos, pesaje de residuos, descarga de residuos, compactación, material de cobertura, limpieza, verificación, informes y vuelve e inicia todos los días igual. Entonces decidí hacerlo así. Del 2020 al 2037, que es otro periodo, viene también un periodo de operación, y la clausura pues viene debido a unos análisis del relleno en los últimos 2 años, porque muchas veces por todas las características que se enunciaron al inicio, como lo de la migración, como es el aumento de los residuos, pues puede hacer de que el relleno nos cumpla su vida útil con anterioridad y toque que hacerle una clausura anticipada. Como último punto, pues teníamos que desarrollar un programa de monitoreo. Aquí en esta diapositiva, pues vemos un ejemplo de lo que es la ficha técnica que se debe diligenciar a la hora de realizar los procesos de monitoreo. Debemos de tener en cuenta que estos son constantes durante el proceso de operación del relleno sanitario y aún más rigurosos cuando ya son clausurados. En estos programas de monitoreos o procesos de monitoreo, miramos pues que se realizan algunas actividades como monitorear aguas superficiales. Por lo menos en esta se deben monitorear semestralmente, teniendo en cuenta pues varios parámetros. Se puede analizar el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto, los metales pesados, la materia orgánica que tiene, el amoníaco, nitritos, nitratos, en fin, una cantidad de procedimientos que se deben realizar, tanto a aguas subterráneas como a aguas superficiales. También se realiza un monitoreo al biogás. El monitoreo es recomendable realizarlo cada 6 meses también, porque pues de allí dependen los contaminantes que se calcula un porcentaje de límite de explosividad, como es el del dióxido de carbono. ¿Por qué debemos hacer un constante monitoreo a Porque con todos los procesos químicos que se realizan dentro del relleno durante su proceso de construcción y operación y en la clausura estos aumentan y debemos minimizar el riesgo de que hayan explosiones en la estructura. También se realiza un monitoreo a la compactación. Este registro de compactación se hace por medio de tomas de muestras a cada celda. Se determina un área específica para realizar este monitoreo y mirar si los residuos quedaron bien compactados y cómo es ese impacto en la generación de los lixiviados después de la etapa de clausura. Obviamente a ese monitoreo también se le debe realizar a los lixiviados, puesto que los líquidos percolados nos pueden estar afectando aguas superficiales, nos pueden estar afectando otros recursos, ahí que también se le toma pH, temperatura, el nivel de agua en el pozo y todas estas muestras se deben enviar a laboratorios certificados del IDEAN para llevar un registro adecuado. También se tienen en cuenta pues la cobertura del uso de la tierra y que todas las áreas estén normalmente funcionando, que no hayan riesgos de desastres ni deforestación y que todas las áreas estén inspeccionadas con el fin de que se vean lo que un día fue un relleno sanitario se convierta en un lindo bosque, como es la idea inicial de todo proyecto de este tipo. Eso es todo por hoy. Agradezco inmensamente a la tutora Milet de Armas por todos los conocimientos brindados durante este curso. Mil gracias.